desertificación es la conversión de tierras en desiertos, debido a la acción erosiva del viento y el agua, a la deforestación, a las prácticas de cultivo inapropiados o al exceso de pastoreo. Corresponde a uno de los problemas ambientales más importantes que afectan a la humanidad. El problema de la desertificación se produce principalmente por las actividades humanas y es un fenómeno mundial grave que va en aumento. El exceso de pastoreo es una de las prácticas que dejan el suelo frágil en pastizales áridos y semiáridos. Los componentes más importantes del suelo por la capacidad de retención del agua y nutrientes son la arcilla y el humus. Cuando estos son eliminados, los nutrientes tienden a desaparecer porque están ligados a estas partículas. La pérdida por la retención del agua se agrava. Dentro de los efectos que causa la desertificación se encuentran el hambre, la disminución en la calidad de vida, las sequías frecuentes y el poco o nulo terreno fértil para seguir cultivando. Una alternativa para minorar la tasa de desertificación es reducir el pastoreo, la desforestación y las formas destructivas de plantación, irrigación y de minería. Los países con mayor desertificación son Madagascar. Es el país más erosionado del mundo. El 93% del bosque tropical y el 66% de su selva lluviosa han sido talados. África, en países muy poblados y con pocos recursos como los de la franja subsahariana, se observa un incremento de las zonas desérticas. Naciones que durante siglos habían sostenido sociedades prósperas se encuentran ahora en el límite de la subsistencia. España es el país de la Unión Europea con un máximo índice de desertificación. E Italia, por su parte, es el país de la Unión Europea con menor índice de desertificación. La Patagonia Argentina se halla muy afectada por este fenómeno en su parte central y en menor medida en su parte costera debido al sobrepastoreo, el aprovechamiento incorrecto de los recursos hídricos y del espacio empleado para la agricultura. En Túnez, más de la mitad del país está cubierto por tierras desérticas, con el Sahara al sur que avanza hacia el norte. Naciones Unidas contra la desertificación. En 1977 se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la desertificación. En 1994, la Organización de las Naciones Unidas proclama el 17 de junio como el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Métodos para combatir la desertificación. Un método que ha tenido mucha aceptación es la reforestación progresiva de la zona afectada. Realizando un estudio dentro de cada caso, se van introduciendo especies de plantas que soporten los niveles de sequía en la zona, aumentando así los niveles de humedad y progresivamente introduciendo nuevas especies de ganado al terreno donde la zona ha sido afectada. Existe un caso práctico que se ha llevado a cabo en la década de 1930 con éxito en Villa Gesell, una pequeña ciudad del litoral de Argentina. En Israel, un científico llamado Leon Brenning presentó un proyecto titulado Lluvia, con el que pretende crear lluvia artificial. La lluvia artificial se basa en la denominada isla de calor, definida como una región de una determinada superficie con una temperatura significativamente superior a la de sus alrededores, aproximadamente unos 6 grados centígrados por encima de esta, en la cual se atrapa el vapor de agua conteniendo
en la atmósfera hasta una altura superior de 1 kilómetro, donde empieza a concentrarse. España, por ser el país más desertificado de la Unión Europea, sigue muy de cerca el desarrollo de este proyecto, ya que está muy interesado en él. Hoy día, la desertificación en nuestro país, México, es muy grave, ya que afecta 2 de cada 3 hectáreas del territorio nacional, lo que disminuye la superficie agrícola y forestal, teniéndose una pérdida económica de aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto. En nuestro país hay alrededor de 120 millones de hectáreas afectadas por el fenómeno de la desertificación, y las principales causas son la pérdida de fertilidad, que se presenta en el 18% de nuestro territorio, las erosiones hidráulicas en el 12% y las eólicas en el 11%, así como la salinización en el 8% de las tierras de riego. La desertificación está definida por la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación como la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas. A su vez, la degradación de la tierra se define como la reducción o la pérdida de la productividad biológica o económica de las tierras secas. Este informe evalúa la condición de desertificación en las tierras áridas, incluyendo áreas hiperáridas, a través de preguntas puntuales y respuestas basadas exclusivamente en los informes generados para la OMS. La desertificación ocurre en todos los continentes excepto la Antártida y afecta los medios de subsistencia de millones de personas, incluyendo una gran proporción de los pobres en las tierras secas. La desertificación ocurre en las tierras secas de todo el mundo, y sus efectos se experimentan en el nivel local, nacional, regional y mundial. Las tierras secas ocupan el 41% de la superficie terrestre del planeta y son el hogar de más de 2.000 millones de personas, un tercio de la población humana en el año 2000. Las tierras secas incluyen todas las regiones terrestres donde la escasez del agua limita la producción de cosechas, forraje, madera y otros servicios de aprovisionamiento de los ecosistemas. Formalmente, la definición de la EMA abarca todas las tierras donde el clima se clasifica como subhúmedo seco, semiárido, árido o hiperárido. Para más detalles sobre su geografía y demografía, véase el apéndice A. De un 10 a un 20% de las tierras secas ya están degradadas, certeza media. De acuerdo con estos cálculos estimativos, aproximadamente del 1 al 6% de los pobladores de las tierras secas viven en áreas desertificadas, mientras que un número aún mayor está bajo la amenaza de un aumento de la desertificación. Los escenarios para el futuro desarrollo demuestran que, si no se las controla, la desertificación y la degradación de los servicios de los ecosistemas en las tierras secas amenazarán las futuras mejoras en el bienestar humano, y posiblemente se reviertan los logros alcanzados en algunas regiones. Por lo tanto, la desertificación aparece entre los desafíos ambientales más grandes de la actualidad y es un impedimento importante para satisfacer las necesidades humanas básicas en las tierras secas. La reducción persistente y substancial en la provisión de los servicios de los ecosistemas como resultado de la escasez de agua, el uso intensivo de los servicios y el cambio climático son una amenaza mucho mayor en las tierras secas que en los sistemas que no lo son. Particularmente, la intensificación proyectada de la escasez de agua dulce como resultado del cambio climático causará un mayor estrés en las tierras secas. Si no se lo mitiga, ese estrés exacerbará aún más la desertificación. La vulnerabilidad más grande se atribuye a las tierras secas subsaharianas y del Asia Central. Por ejemplo, en 3 regiones clave de África, el Sahel, el Cuerno de África y el sudeste de África tienen lugar severas sequías en un promedio de una vez cada 30 años. Estas sequías triplican el número de la gente expuesta a la escasez severa de agua por lo menos una vez en cada generación, desembocando en importantes crisis de alimento y salud. La desertificación es el resultado de una falla de larga data en el logro del equilibrio entre la demanda y el suministro de los servicios de los ecosistemas en las tierras secas.
La presión está aumentando sobre los ecosistemas de las tierras secas para la provisión de servicios tales como alimento, forraje, combustible, materiales de construcción y agua para los seres humanos y el ganado, para la irrigación y para el saneamiento. Este aumento se atribuye a una combinación de factores humanos y factores climáticos. Los primeros incluyen factores indirectos como la presión de la población, los factores socioeconómicos y de políticas y fenómenos de la globalización como las distorsiones en los mercados internacionales de alimentos, y factores directos como los patrones y las prácticas de uso de la tierra y los procesos relacionados con el clima. Los factores climáticos de consideración incluyen sequías y la reducción proyectada en la disponibilidad de agua dulce debido al calentamiento global. Mientras que la interacción a escala mundial y regional de estos factores es compleja, es posible entenderla a escala local. Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado.